Maná, Museo de las Sagradas Escrituras, se inició formalmente como asociación civil. Pues cabe decir que el museo también, en tanto que asociación civil, trata con la Biblia, pero no desde un enfoque de cierta denominación o cierta congregación, sino abierto. Entonces, este 31 de julio estamos cumpliendo los 25 años. Los alumnos que por cierto, y tú lo sabes, son de todas las procedencias, porque nuestra convocatoria es a público en general. Y hemos tenido ciertamente una mayoría de personas católicas y evangélicas, pero hemos tenido judíos, musulmanes, testigos de Jehová, mormones, cabalistas, cuarto camino, prácticamente ateos. De todo, así. Prácticamente. No, de todo, de todo. Hola a todos, sean bienvenidos a esta sección en este canal que se llama Cultura Bíblica sin Censuras. La sección en este canal en el que hablamos sobre temas relacionados a la Biblia, las ciencias bíblicas, entre otras religiones, justamente de una forma completamente académica y abierta para todo público. Ya saben la frase que me encanta decir a mí, para creyentes y no creyentes. Pues bueno, en esta ocasión muy especial nos encontramos con el profesor y filósofo Cristian Gómez, que lo tengo aquí a mi lado, con mucho gusto, presumiéndoles un poquito también que en algún momento también fue mi profesor y yo estoy muy encantada con eso. Y en esta ocasión nos toca entrevistarlo porque se acerca una fecha muy importante para justamente Maná, Museo de las Sagradas Escrituras, y es el aniversario. ¿Nos puede contar un poquito cuántos años va a cumplir Maná, Museo de la Biblia? Gracias, Yasmín. Gracias por la invitación a tu canal. Saludamos pues a todo el querido público que te sigue. Muy cordiales saludos para todos. Y sí, estamos celebrando una fecha significativa, un cuarto de siglo. Maná, Museo de las Sagradas Escrituras, se inició formalmente como asociación civil. Somos una asociación civil. Ahora que decías, ¿no?, respecto de tu canal, que más que un particular enfoque religioso es académico, pues cabe decir que el museo también, en tanto que asociación civil, trata con la Biblia, pero no desde un enfoque de cierta denominación o cierta congregación, sino abierto para todos, por una parte, y por otra, en este interés de abordar la Biblia desde la historia, desde la filología, las lenguas bíblicas y la literatura incluso, porque pues es un libro literario y claro, es también un libro de cuestiones espirituales, eso no lo podemos hacer de lado. Pero creo que esas cuestiones espirituales se abordan mejor si se entiende su naturaleza histórica. Y además están abiertas para el beneficio, la experiencia de todos los que, usando una frase de la propia Biblia, tengan hambre y sed de justicia. Pero volviendo al punto, Maná nace en el año 2000 como asociación civil. Vamos con el siglo, vamos con el milenio. Okay. Entonces, este 31 de julio estamos cumpliendo los 25 años primeros. Espero que este primer cuarto de siglo sea el primero de mucho tiempo más. Por supuesto, no necesariamente conmigo, los seres humanos no duramos tanto, pero como tenemos Biblias muy antiguas, también esperamos que se conserven otros siglos por delante. Así que quiero decirte en este punto de la fecha de la fundación que en el 2000 fuimos el primer museo de la Biblia en América. Posteriormente, por ahí de 2002, se funda el Museo de la Biblia en Brasil.
La Sociedad Bíblica de Perú posteriormente renueva su edificio y ahí también parte de lo que hay en su edificio es algunas exposiciones de Biblias. Un amigo de Argentina, el doctor Kruger, también nos visitó y luego fue a Argentina y inició también la tarea de llevar su colección de Biblias a diferentes lugares. Se le llama el Museo Itinerante de la Biblia Martín Lutero. Y como sabemos, para 2017 también se abrió un museo muy importante que fue el de Washington. Entonces, pero bueno, tenemos ese privilegio interesante de haber sido el primer museo de la Biblia en México, por supuesto, pero en América. Eso me parece muy interesante, profesor, porque justamente tener, como usted lo dice, el privilegio de ser el primer museo de la Biblia en Latinoamérica sería que sea en América, porque el de Washington es hasta el 2017. Vaya. 2017, sí, en América. O sea, Ok, en América. En América. Digo, en Estados Unidos, por supuesto, ciertos museos y ciertas bibliotecas tienen obras bíblicas muy importantes. Pero como tal, Museo de la Biblia no conozco anterior. Podría ser, pero no lo conozco. Hay un museo de la creación, hay un museo de escenas bíblicas tipo Disney, pero no es un museo, son museos de la Biblia. Eso me parece muy interesante y porque justamente no lo había mencionado. Bueno, sí lo mencioné. Pero me parece muy interesante por el tipo de formación que usted tiene, ¿no? Usted es filósofo, ¿no? De profesión y pues básicamente académico. Entonces, me gustaría que abordáramos un poquito esa parte de su vida, ¿no? Su formación como filósofo y también esta curiosidad, ¿no? Porque a un filósofo de su talla le interesaría echar a andar un proyecto tan importante como un museo de la Biblia, ¿no? O sea, no estaría chocando ahí, por ejemplo. A algunos tal vez se le podría hacer extraño, pero bueno, cuéntenos un poquito sobre su No sé si filósofo de profesión, cuando menos diletante de la filosofía, pero fue al contrario, fue el deseo de conocer la Biblia y la teología lo que me lleva a la filosofía, ¿no? Me voy a remontar un poquito a una época en que la mayoría de ustedes, Yasmín, no había nacido, ¿verdad? 1974, estudiando la escuela preparatoria en el que hoy es el antiguo colegio de San Ildefonso, pues está en el centro de la ciudad y por ahí hay muchos museos. Y bueno, como estudiante me gustaba caminar, conocer el centro, conocer los museos. Y en esos recorridos dije, los museos son muy interesantes, llaman mucho la atención de los visitantes, pero falta un museo del libro más importante, de uno de los temas más importantes. Tanto más que hay museos de tantas cosas, incluso posteriormente se formó un museo del zapato, un museo de la caricatura, un museo de la brujería, bueno, y no hay museo de la Biblia, ¿no? Exactamente. O sea, la idea nace allí porque yo ya estaba familiarizado con la Biblia desde la infancia y especialmente en la adolescencia había leído la Biblia. Posteriormente, pues inicié una colección de manera muy lenta. Como estudiante, pues, no tienes ni para el camión, entonces, imagínate. Así es. Apenas una Biblia aquí, otra allá, pero fui juntando cosas muy interesantes. Y he de decir que hice la propuesta a varias instituciones de que hiciéramos el Museo de la Biblia, pero no hubo eco. Por diferentes razones, pues pasaron muchos años. Y para el 2000, precisamente, que yo tenía no muchas Biblias, unas 100 Biblias diferentes, pero te digo, algunas muy interesantes, sentí hasta una culpa de que esas Biblias estuvieran en mi casa, encerradas, sin que nadie las viera. Y dije, no, es que esta idea ya se tiene que hacer como sea. Cuando digo como sea, pues es que no había recursos, para nada.
Pero pues invité a algunos amigos y conocidos y vamos a hacer una asociación y vamos a iniciar el Museo de la Biblia, y así lo hicimos el 31 de julio del 2000. Por ahí tengo un reportaje que me hacen en una revista del periódico El Universal, y lo que más le llama la atención al reportero es que aunque ya teníamos exposiciones en el metro y en otros lugares, el museo, literal, yo vivía en un cuarto no mayor a este. Okay. En medio estaba la cama, de un lado la ropa, la estufa, y del otro lado las cajas con Biblias. Ese era el Museo de la Biblia. Pero, pues a falta de una sede, empezamos a vivir algo diferente. La gente no podía venir al museo, pero el museo fue a la gente. Entonces, en estos 25 años hemos hecho más de 140 exposiciones de Biblia en muchos tipos de lugares. Estaba repasando hace rato la carpeta académica. Hemos tenido 7 exposiciones en la UNAM, 2 en la UAM, una en el Poli, una en la biblioteca de la Universidad Autónoma de Puebla, en la de Tabasco, en la del Estado de México, en la Salle, en la Ibero, en el Colegio de México, en fin, por supuesto museos, bibliotecas, salas de cultura, espacios públicos, incluso espacios de gobierno, y no se diga iglesias y hasta grupos que no se juntan con nosotros, ¿no? Okay. Pero volviendo al punto, después en la preparatoria, yo quería estudiar medicina, la verdad, pero después vi que me serviría más para la teología, la filosofía. Entonces es algo muy interesante, que a mucha gente se le puede hacer extraño, como que filosofía con teología parecen opuestas, parecen contrarias, pero no es así, es a la inversa. Lo que te puedo decir es que por prácticamente 20 siglos, la filosofía y la teología han caminado de la mano. Si bien hay filósofos antirreligiosos y algunos particularmente anticristianos, la historia de la filosofía es una historia que ha tratado temas teológicos. Los griegos, al preguntarse por el ser, por el origen de todas las cosas, por el uno que está arriba de todas las cosas, estaban haciendo una teología. Platón, Aristóteles hablan de Dios, el estoicismo es una secta filosófico-mística. Bueno, no se diga en el cristianismo, todos los padres de la iglesia, la escolástica, son fundamentalmente teólogos que hacen filosofía. A partir del Renacimiento y el racionalismo son filósofos que hacen teología. Pero si llegamos a épocas tan cercanas a nosotros, Hegel hace una filosofía en la que pretende expresar el cristianismo en lenguaje filosófico. Y Hegel es el punto de referencia para toda la filosofía postmoderna, que esté a favor o en contra de Hegel, pero siempre en torno a Hegel. Y Hegel dice, la arqueología de la razón es la religión, ¿no? Entonces, pues la preocupación de él es fundamentalmente por Dios. Entonces, es falso que teología y filosofía estén peleados. Están equivocados los creyentes que rechazan la filosofía, y están equivocados los supuestos intelectuales que rechazan la teología. Justamente en eso he pensado bastante, digo, después de poder estudiar un poquito a más detalle el texto bíblico, ¿no? Cómo nos abre una paleta de posibilidades el texto bíblico, y entre ellas justamente está remitirnos a la filosofía, y en especial, bueno, obviamente, ¿no? la filosofía griega, porque a mí me parece, e invito sobre todo a los creyentes que se aventuren también a este mundo de la filosofía. Es increíble, porque nos ayuda a ir construyendo un pensamiento crítico, ¿no? Que de repente no tan fácilmente se tiene, y justamente es algo de lo que a mí me ha preocupado, profesor, sobre todo con situaciones sectarias que no son sanas. Digo, una cosa es que
la gente se acerque a una congregación para conocer a Dios, para mejorar, etcétera, pero lamentablemente está el riesgo, ¿no?, de caer en alguna institución sectaria. Entonces, de alguna forma, si nosotros como seres humanos en general, insisto yo siempre con creyentes y no creyentes, nos aventuramos a esta aventura. Claro. Nos aventuramos a esta aventura de entrarle a la filosofía, entre otras cosas, ¿no?, que también otros temas que la propia Biblia nos abre, pues es una cosa muy rica, porque justo eso nos ayuda a crecer intelectualmente, nos ayuda a tener un pensamiento propio y pensamiento crítico sobre todo, y no dejarnos mover así tan fácilmente por alguna, no sé cómo decirlo, profesor, una ideología ahí caricaturizada. Un tema muy interesante, ¿eh? El riesgo es que ya el resto del tiempo nos dediquemos a hablar de eso, pero voy a tratar de abreviar. Sí. Obviamente la Biblia no es un libro de filosofía, eso no lo hace menos, en realidad es otra forma de conocimiento. Sin embargo, la Biblia tiene implicaciones filosóficas. O sea, lo primero, la filosofía es, entre otras cosas, la ciencia de la pregunta. Para poder interrogar la Biblia, exprimirla haciéndole preguntas, la filosofía pues, es la herramienta, ¿no? Por otro lado, cuando los cristianos salen de Palestina, propiamente al mundo helenizado, se encuentran con que tienen que dar respuestas en términos discursivos, filosóficos, a la cultura. Y entonces el cristianismo transforma la filosofía y la filosofía transforma el cristianismo. Es un encuentro mutuo que enriquece ambas partes. Hay algunos que como Tertuliano quieren condenar ese encuentro como si fuera un sincretismo entre paganismo y pensamiento hebreo-cristiano. En realidad, bueno, puede haber alguna mezcla extraña, pero el resultado mayoritario es un enriquecimiento de ambas posturas. Y efectivamente, en tanto que ciencia de la pregunta, la filosofía nos puede formar el hábito de preguntarnos y distinguir entre lo auténtico y lo falso. Ese es el pensamiento crítico que, por supuesto, nos vacuna contra algunos pensamientos fanáticos, ¿no? Eso es muy importante. Solo termino diciendo, la teología ha recurrido a la filosofía para sistematizar sus reflexiones. Sin embargo, la filosofía no puede darnos las respuestas que nos da la teología. La filosofía nos lleva a preguntarnos, a preocuparnos, a buscar la respuesta o la concepción de la totalidad de lo real. Pero no nos puede dar la fe, no nos da las respuestas últimas, definitivas del sentido de la existencia, lo que sí hace la teología. Entonces, bueno, siguiendo un poco o regresando un poquito a cómo se fue construyendo el museo, ¿no? Justo como usted tiene esta visión, digamos, académica, y no solo académica, sino confesional también, ¿no? De ayudar a los diferentes tipos de pensamiento cristiano. ¿Cómo fue que fue, digamos, tomando ya más cuerpo el museo, de pasar de ese cuartito que usted nos cuenta, ¿no?, en su juventud de estudiante, a ya hacerse como un proyecto cada vez más grande, ¿no? Y vemos que Maná sigue creciendo. En mis épocas de estudiante acá, pues no estaba todavía, me acuerdo. Entonces, no sé, me gustaría que nos contara un poquito sobre cómo se fue desarrollando durante estos ya 25 años. El museo, ¿no? Y quizá alguna anécdota, alguna dificultad, ¿no? Porque pues la Biblia es un reto, me parece a mí, ¿no? Para poderla llevar como proyecto a sitios académicos. No sé, ¿cómo fue que se fueron superando esas cosas? Pues por un lado, pude ir ya incrementando la colección con más
que diríamos, con más recursos, no como los que tienen en países del primer mundo, para nada, pero sí, ya no como estudiante, ¿no? Ya como profesor de la universidad, pues ya tenía más posibilidades de adquirir ejemplares. Entonces, por un lado, la colección va creciendo. Por otra, yo mismo voy siendo transformado, porque no fue lo mismo haber estudiado antes algo de teología y de otras cosas, que ya enfrentarte a las Biblias y decir, a ver, ¿esta de dónde salió? ¿Por qué se tradujo así? ¿Cuáles son las lenguas bíblicas? ¿Cuál era el contexto? Eso te lleva a un campo, en muchas ocasiones, relativamente nuevo, que son las ciencias bíblicas. O sea, es el preguntarte cómo se forma la Biblia, cuál es su proceso histórico, cómo reconstruimos el texto antiguo, cómo podemos hacer un análisis crítico de los probables autores, los géneros literarios, y bueno, allí ya fue otro mundo. Y como te decía hace rato, las exposiciones empezaron a salir a lugares tan concurridos como el metro. Hemos hecho 7 exposiciones en estaciones del metro de la Ciudad de México. Y en una de ellas, en Coyoacán, pues pasó lo que pasaba en todas, que muchas personas se detienen, que cuando les das una visita guiada tienen muchísimas preguntas. Entonces te quedas media hora, una hora con una persona, con un grupo de personas, tratando de resolver sus dudas. Y en ese momento digo, bueno, a pesar de que yo les trate de responder aquí, estos temas son tan extensos que necesitamos algo más constante y más sistemático. Y entonces pensé unos diplomados en ciencias bíblicas. Y pues aquella ocasión pegamos una hojita no más grande que esta, nada más, y la pusimos ahí en la vitrina. Diplomados en ciencias bíblicas y filosofía de la religión. Eso fue actuar un poco, ¿cómo diríamos? Bueno, simultáneamente animarme a rentar una casa todavía sin tener dinero. Okay. Con mucha fe, ¿no? Digámoslo básicamente. Así. De ese anuncio nos llegan 70 alumnos, con lo que empezamos a poder pagar parte de la renta de la casa. La otra pues pagaba con un sueldo, ¿no? Y empezamos a dar clases los jueves y los sábados. Y llegaban más alumnos, luego los miércoles, jueves, sábados, luego martes, miércoles, jueves, sábados en la mañana, sábados en la tarde, ¿no? Y así creció el grupo. Como maestro de la universidad, ya en ese tiempo y hasta el día de hoy, solicité el reconocimiento. Perdón, ¿en qué universidad estaba dando clases? En la UNAM. En la En la UNAM. Ahí solicité el aval de los diplomados. Y tuvimos el convenio con la UNAM, firmado por un servidor y el secretario general del rector. Y por 4 años la universidad avaló nuestros diplomas. De hecho, los diplomas salen con el escudo de la UNAM. Las entregas se hacían en la Casa del Libro Universitario. La universidad pues, nos ponía todo lo que se requiere. Fue muy bueno. Eso mismo nos abrió la posibilidad de las primeras exposiciones en la UNAM. Son algunos hitos históricos que yo podría decir que el museo ha tenido la oportunidad de vivir. El primer hito histórico pues es ser el primer museo de la Biblia en América. El segundo hito histórico creo que fue el llevar el ámbito bíblico a la UNAM, con conferencias, exposiciones y convenio de diplomados en ciencias bíblicas que nunca se había dado, ¿no? Otro hito histórico me parece más adelante, cuando abrimos la carrera de idiomas, pues somos en algún momento la única institución que da tantos niveles de hebreo, griego y arameo, ¿no? Incluido el latín. O
cuando solicitamos al gobierno federal la emisión del timbre postal conmemorativo de la Biblia del Oso y Correos de México imprime la estampilla de la Biblia del Oso. O sea, son algunas cosas que dices, hemos tenido ese privilegio de ciertos puntos, ¿qué diríamos? Pioneros, ¿no? Por decirlo así. Pioneros, exactamente. Ok, y dentro de todo esto, ¿cuál podría decir usted que ha sido como lo más importante para usted en cuanto al logro de este proyecto? O sea, ¿cuál ha sido la intención? Porque yo veo que hay muchas satisfacciones y por eso con gusto vamos a estar celebrando justo en esta semana. Empieza el jueves, ¿verdad? Jueves, viernes y sábado de esta semana. Por si todavía no se han inscrito, abajo en la descripción voy a dejar la información para inscribirse a las actividades que se van a hacer sobre la conmemoración de este 25 aniversario del Museo Maná. Pero bueno, ¿qué cosa sería para usted lo más importante? Mira, lo más importante son y deben ser las personas. Entonces, en los distintos ámbitos, hablando de las personas, diríamos los asociados que han conformado el museo, los colaboradores que están más de medio tiempo o tiempo completo trabajando con nosotros, los profesores, ¿no? Los alumnos que por cierto, y tú lo sabes, son de todas las procedencias, porque nuestra convocatoria es a público en general. Y hemos tenido ciertamente una mayoría de personas católicas y evangélicas, pero hemos tenido judíos, musulmanes, testigos de Jehová, mormones, cabalistas, cuarto camino, prácticamente ateos. De todo, prácticamente. No, de todo, de todo. Sí, justamente, perdón que me interrumpa, eso para mí es muy importante recalcar, ¿no? El Museo Maná está abierto a todo público, sea una persona creyente, de cualquier denominación. Realmente aquí son, le digo con toda la seguridad, ¿no? Ya pasé por aquí también. Aquí son bien recibidos, es decir, pueden expresar su fe desde su punto de vista en las clases y los maestros van a apoyarles, ¿no? Claro. En descubrir incluso más su propia denominación o fe, o sea, no es como un asunto de, ¿cómo se diría?, dictatorial, ¿no? Entonces se tiene la confianza de preguntar, que es algo que al profesor le gusta mucho, lo sabe bien, ¿no? Que le preguntemos hasta exprimirlo, ¿verdad, profesor? Sí, por supuesto. También, pues, el agradecimiento, el reconocimiento de la importancia de los amigos del museo, que son los que, pues, aportan. El reconocimiento a los adoptadores de Biblias, que es un grupo que viene, investiga una Biblia, la cuida, la restaura. Pero en este mismo ámbito de las personas, llegamos a un espacio tan amplio que es difícil precisar. Me refiero a que toda persona que haya sido beneficiada con la visita a una exposición, con una conferencia, o con entrevistas como estas, o con los libros, ¿no? O con lo que está ahí en nuestras plataformas de YouTube, pues ¿cómo saber quiénes son, cuántos son? Es imposible, pero creo que eso es lo más importante, ¿no? Por decirte, a lo mejor en una entrevista al Canal 11 tenemos más de 30,000 visitas, ¿no? No quiere decir que todos están de acuerdo y que todos dicen, ¡ay, qué maravilla! Claro, pero de alguna manera la intención es beneficiar, ¿no? Porque desde la idea de la creación del museo fue eso, ser un interlocutor de temas bíblicos, a fin de difundir la historia, la naturaleza, el contenido de lo que llamamos el libro de los libros. Justamente, el libro de los libros es una cosa importante que a lo mejor para personas que no necesariamente están muy cerca del libro, habría que explicar un poquito. ¿Por qué considera usted que la Biblia es un libro tan importante para nuestra civilización, sobre todo la occidental? Porque, bueno, no sé si todo el mundo lo sepa, pero es
la Biblia justamente forma la base, ¿no?, de nuestra cultura occidental actual. Bueno, después de muchos procesos, ¿no? Claro está. Pero bueno, no sé por qué Claro. le diría en general a un público que empieza con estos temas que la Biblia es muy importante conocerla a diferentes niveles. Diría que la expresión cultura occidental es muy mal entendida hoy, no por ti, sobre todo por los posmodernistas que la mencionan en casi como sinónimo de algo que hay que acabar. Están tan equivocados porque la Biblia nace en Oriente, no en Occidente, para empezar, ¿no? Exactamente, ¿Sí? sí. El cristianismo nace en Oriente y toda la primera difusión de la Biblia es en un contexto oriental, aunque la cultura griega pues es griega propiamente, por supuesto, pero es Asia Menor, es el norte de África, es Egipto, es Alejandría, o sea, no es propiamente Occidente. O sea, la Biblia en realidad es un producto semita, en primer lugar, y en segundo lugar, pues ya africano. A Europa llega más tarde, muy tarde, y en los relatos bíblicos el primero que pisa Europa con el mensaje cristiano es Pablo, en la ciudad de Filipos. Y curiosamente las primeras convertidas son 2 mujeres. Bueno, pues otro tema, ¿no? Pero Sí. bueno, la Biblia es muy importante primero porque, aunque le decimos libro, es en realidad una colección de textos que reflejan la experiencia de generaciones por más de 1000 años, experiencias de lo que ellos vivieron en su encuentro con Dios. Entonces es una suma maravillosa de historias, experiencias, vivencias, conclusiones éticas, morales, espirituales. Pues en ese sentido pues es una gran riqueza. Pero también cuando la Biblia entra en la literatura universal, pues, que es con la traducción al griego, para la Biblioteca de Alejandría, y luego la Iglesia cristiana lleva ese mensaje originalmente judío a todo el resto del mundo, entonces la Biblia, a la par de la filosofía griega, se convierte en el pilar de la cultura. Insisto, aunque en gran parte occidental, pero prefiero decir de la cultura porque el concepto universal alude a aquello que en cualquier época y en cualquier lugar refleja al hombre, ¿no? Y en ese sentido, pues la Biblia es más fundamento de una cultura universal. Por supuesto, en tiempos posteriores la Biblia ha llegado y hay un auge de cristianismo en el sur de África, en la India, en China, en Japón. Entonces, restringirlo a Occidente y sobre todo de esa perspectiva de decir Occidente como lo malo, pues no para nada. Entonces, la Biblia, y lo mencionabas en parte hace rato, produjo religiones, teologías, filosofía, derecho, arte, de todas las artes, literatura, música, a tal grado que no se puede entender el mundo en que vivimos si no se conoce la Biblia. Si alguien pretende darnos clase de música, de derecho, de pintura, y no conoce la Biblia, hay muchas cosas que no nos va a poder explicar, ni siquiera va a entender. Incluso de filosofía. Tomemos un ejemplo. Nietzsche es un filósofo anticristiano. Pero para entender contra quién se está peleando Nietzsche, tengo que entender primero que él estudió teología, cuál era la tendencia teológica de Alemania en ese tiempo y contra qué se está peleando Nietzsche, ¿no? Así es, justamente la música ni se diga, ¿no? Para yo entender un canto gregoriano, ¿no? O entender la Pasión según San Mateo de Bach, que me encanta, Claro. Pues necesito saber o conocer al compositor, bueno, en el caso de la Pasión, pues a Bach, ¿no? Claro. Que fue de pensamiento de creencia luterana. Entonces, bueno, ¿y quiénes fueron los luteranos? Etcétera, etcétera, pues nos remitimos otra vez a la Biblia, ¿no?
y así cositas. Incluso esa falta de conocimiento hace que algunos no entiendan a ciertos filósofos. Para entender a Kierkegaard, o a que mencionamos hace rato a Hegel, a Leibniz, hay que entender su experiencia cristiana, su herencia bíblica. De lo contrario, te quedas en lo secundario, ¿no? Y puedes llegar a distorsionar a Kierkegaard tanto como lo hace Jean-Paul Sartre. Ahora sí que los detalles importan, ¿no? Así, en general, entender cada detalle. Bueno, y justo hablando de la importancia de conocerlo, ¿no? Ahora entendiendo que hay muchas denominaciones y que incluso aquí mismo ustedes las han recibido, ¿no? ¿Cómo o cuál ha sido la forma, ¿no? de poder llegar a un diálogo sano entre tantas diferentes corrientes de cristianismo e incluso ateísmo? Porque también aquí en el museo ha pasado gente plenamente atea. Bueno, por lo pronto hay una variedad bibliográfica. Los alumnos llevan a veces libros católicos, a veces evangélicos, a veces seculares. O sea, la bibliografía es amplia. Tú lo decías hace rato también, el enfoque más académico, histórico, y la posibilidad de preguntar, de discutir que tienen los alumnos, invitándoles al pensamiento crítico. Hagan su ensayo, su tesis, puede ser en contra de lo que dije, eso no importa si está en contra, lo que importa es que esté fundamentado, ¿no? Y cuando pues hay posturas acerca de un tema controversiales, pues presenta, mira, esta es la postura 1, la 2 y la 3, pues tú sabes, cuál quieres, ¿no? Así es, sí, eso se agradece mucho, se agradece, ¿no? Porque justamente permite este diálogo, ¿no? Que a veces pareciera que llega a ser imposible entre una denominación y otra, ¿no? También ha habido tantas cosas, divisiones en congregaciones, etcétera, ¿no? Pero sí se puede. Pues, además, mira, yo creo que también es importante recordar esto. Entre diferentes religiones es muy importante que haya un diálogo. O sea, Islam, cristianismo, budismo, cristianismo, shintoísmo, cristianismo, un diálogo, ¿no? Y dentro de las ramas del cristianismo tiene que haber diálogo, pero también unidad. ¿Por qué unidad? Porque estamos partiendo de las creencias esenciales. O sea, ¿qué es esencial a los ortodoxos, católicos, anglicanos, protestantes, etcétera? Pues un solo Dios, la Sagrada Escritura, Jesucristo, la resurrección. Y si el tema más importante de la Biblia es el amor, entonces darse de bibliazos pues ya es haber perdido el mensaje de la Biblia. Exactamente. Sí, tanto muchas veces lo pregonamos, ¿no? Y el amor, y de repente encontramos a gente de diferentes denominaciones ahí discutiendo, ¿no? Entonces, creo que sí es justo... Discutir no es problema. El problema es el odium teológico. Ajá. Donde te voy a quemar en la hoguera y admin. Ajá, sí, exactamente, ¿no? Yo creo que ya pasamos esos tiempos turbios. No te crees. No, para nada. No, todavía no, nos falta mucho. Bueno, por ejemplo, ahorita, ¿no? Tenemos varias décadas donde en zonas indígenas claro, se expulsa a los no católicos, se les quema el templo, se les despoja de sus tierras y algunos han sido asesinados. Entonces, esos tiempos no han pasado, ¿no? Bueno, y son noticias que no corren, ¿no? Bueno, yo no estaba tan... Al gobierno no le conviene que corran. Así es. Eso en ámbitos del cristianismo. Pero bueno, en ámbitos interreligiones, en este momento algunas facciones en Israel están maltratando a los cristianos, ¿no? Están publicándose más videos ahora muy recientes de cómo los jalonean los de allí del Muro de los Lamentos, los sacan. O en Nigeria, ¿no? Donde los países como Nigeria y otros integristas musulmanes están decapitando cristianos, quemando cristianos. Entonces, no, esto es parte de la naturaleza humana y no pasa.
No es que la Inquisición ya quedó allá atrás, ¿no? La naturaleza humana no pasa. Vale, eso es muy fuerte, pero es verdad. A mí me parece, y algo que aprendí mucho aquí con ustedes, con este profesor, es la importancia de poder, de hacer el esfuerzo de educar, ¿no? A las personas, a las congregaciones, no sé. No sé, ¿qué opina usted de la educación? Educar al ser humano, ¿no? De tal forma que pueda pues crecer como persona, crecer en su fe si es que la tiene, y justo para enfocar al pensamiento en un futuro del diálogo. Mira, hoy la gente tiene el malentendido de ver la cultura como un accesorio prescindible, incluso de denigrarla. Cultura es ir al Zócalo a oír un músico, un grupo, banda, ¿no? Sí. Entonces, sin embargo, ¿qué sobrevive del antiguo Egipto, de Mesopotamia, o de la India, o de China? Sus obras arquitectónicas, sus expresiones religiosas, sus textos sagrados, sus obras literarias. Eso es lo que sobrevivió. Cuando hablas de la grandeza de Babilonia o de la grandeza de Roma, del Imperio griego, es la cultura. Y entonces cuando tú ves en la historia los momentos en que algún país ha remontado su decadencia, es cuando hay un avivamiento cultural. Por ejemplo, el Renacimiento carolingio durante la Edad Media, ¿no? Con Carlomagno precisamente, o el revivir de las letras del humanismo y de las letras bíblicas en la España de Jiménez de Cisneros, o en la Holanda de Erasmo de Rotterdam, o en los seminarios protestantes de Alemania. En fin, es tan importante educar que hoy algunos poderosos, de esos multinacionales, han propugnado porque a la gente no se le eduque. La educación ha tenido un nivel deplorable. Se quiere mano de obra barata, que no sepa historia, que no sepa que no filosofía, piense, ¿no? Que solo desea mano de obra. Claro. Y el mismo problema de los fanatismos y supersticiones dentro del cristianismo. Hay mucho. Tiene como único remedio la educación. Y entonces, por supuesto, quizás solo podamos poner un granito de arena, ¿no? Pero ese granito de arena va enfocado a pensar cómo, cuando en estos casos históricos que te comento, hubo una vuelta a las letras bíblicas, otra vez a la filología, a la filosofía, incluso a las discusiones teológicas, y fundamentalmente a la Biblia, hubo un despertar, hubo una educación para el pueblo. La Reforma, en su afán porque cada creyente tuviera la Biblia y la leyera directamente, logra que los países de Europa alfabeticen. Para 1600, el 95% de la población de los países protestantes está alfabetizada. En Latinoamérica llegas al siglo XX con una población mayoritariamente analfabeta, o sea, 4 siglos después, ¿no? Entonces la Biblia, el deseo de leer, de educar, es tan importante que el primer pedagogo contemporáneo pues es Amos Comenius, protestante. Y la Contrarreforma pues va a darse cuenta de ello y va a tomar el mismo camino, ¿no? Los jesuitas van a hacer especialmente una labor educativa. Okay. Sí, creo que ha llegado el momento, y eso es algo que también lo digo mucho con mis alumnos, de quitarnos esos viejos malos paradigmas, ¿no? Ay, qué flojera leer, ¿no? O ay, qué flojera escuchar música académica. Cuando no, o sea, todo eso nos va a enriquecer, ¿no? Y a ser cada vez, no sé, mejores personas, a abrir nuestra mente a otro tipo de
de cosas, sobre todo en el lugar, por ejemplo, donde trabajo, pues que están como siempre en la parte de las matemáticas y todo esto, y no hay nada de arte, ¿no? Entonces de pronto llegan los maestros de arte y es como, ay, ¿qué es esto, no? Se les abre como que el campo u otro mundo, ¿no? Además, mira, niños y jóvenes están esclavizados por las tecnologías. Ah, eso es importante, ¿no? También, sí. iPads, teléfonos, redes sociales, esclavizados en una actividad que les va haciendo cada vez menos inteligentes, menos creativos, menos sociales, menos imaginativos. Y es muy difícil librarlos de esa esclavitud. Hoy más que nunca es importante leer. Y si logramos que se interesaran algunas personas en la lectura, y en la lectura de un libro fundante, de un libro que origina los valores en una cultura de contravalores, sería muy importante. Sí, por supuesto. Es mejor que estén leyendo los niños y jóvenes a que estén todo el día en las pantallas, que ya hay muchos estudios al respecto, de que sí alteran la psique y el aprendizaje, digamos, natural de los pequeños. Así que, no, es chiste. No, es algo muy, muy, muy serio y preocupante, porque en efecto les rompemos la posibilidad, ¿no? A estos pequeños cerebritos que se están formando de que lleguen a ser lo mejor que puedan llegar, ¿no? Le estamos ahí cortando. Son los que nos van a gobernar. Son nuestros futuros médicos, los que te van a operar. No sé si quieres que te operen ellos, ¿no? Suena chiste, bueno, pero bueno, es una cosa que también es muy preocupante. Entonces, pongamos a los, no sé si a los pequeños en a leer. esta línea que hablas de educar, podemos invitar a los diplomados. Claro que sí. Sí, profesor. La invitación es abierta a todo lo que el museo hace. Es una entidad de servicio para todos. Siempre nuestro afán es servir. ¿Cómo podemos servirles? Pues llevando conferencias a donde nos inviten, obviamente invitándolos a nuestra sede para que vengan a ver. Ahora una pequeña exposición porque estamos remodelando, pero después que terminemos la sala ya va a estar más en forma. Aquí tenemos clases. Las clases también son en línea. Si usted vive en la Conchinchina o en Timbuktu, no importa, puede estar en nuestras clases. Pero también puede invitarnos a llevar exposiciones a su ciudad, a su iglesia, a su universidad. Estamos constantemente saliendo a dar seminarios de ciencias bíblicas o conferencias. Pues no suene pedante, pero de cualquier tema, bíblico, filosófico. No digo que yo, pero los que formamos sí. La plantilla, ¿verdad? Podemos ir a dar. Sí, tienen una muy buena plantilla de profesores, entonces muy, muy, muy recomendable. No sé si podría decirnos qué diplomados hay para que la gente pueda, pues, más o menos saber. Claro, esto que te contaba del 2003 fue lo de los 70 alumnos que llegaron por un aviso. En 2003, esos que hicimos con la universidad. Como son 6 diplomados y la duración de los 6 es 4 años, esos mismos integran, si se toman los 6, integran el equivalente de una licenciatura en ciencias bíblicas y filosofía de la religión. Como a los 2-3 años vimos que los alumnos que llevaban algunas materias de lenguas bíblicas, teníamos de 2 tipos de alumnos. Los que no podían con las lenguas bíblicas y los que querían más. Entonces separamos la carrera y ahí empezó la segunda carrera, lenguas bíblicas, donde te mencioné hace rato, damos hebreo, griego, arameo y latín, más teorías de traducción, lingüística y demás. Posteriormente abrimos música sacra, que pues está un poco en receso, pero pues, si lo solicitan, ofrecemos los servicios. Pero llegamos a tener 50 alumnos,
¿No te tocó todavía? Estábamos en Portales. No, en Teníamos Portales todavía la escuela de música con 50 alumnos, ¿no? no. Uy, qué padre. Y luego abrimos teología, especialmente para personas que quieren más hermenéutica, homilética, pastoral, moral, etcétera, ¿no? Entonces, son nuestras 4 carreras. Y bueno, ahora se da un propedéutico para entrar al bachillerato en ciencias bíblicas y después ya pasar a los diplomados. Porque aunque tratamos de hacerlo muy sencillo, sí hay personas que dicen, no, pues, no lo entiendo. Entonces, ahora tenemos un previo, un bachillerato, ¿no? Eso está muy bien, sí, sí. Luego ya los diplomados y tiene ya, está terminando la primera generación de la maestría, ¿no? En teología y ciencias bíblicas. Y platiqué ya con 4 doctores de diferentes universidades que están dispuestos a que armemos el doctorado. Entonces yo espero que ya no tardemos mucho para ofrecerles un doctorado serio. Hoy hay mucho doctorado patito, Sí. ¿no? Ahora casi pagando, cualquiera es doctor. No, quienes van a revisar, guiar las tesis y la investigación y a firmar son doctores en serio, ¿no? Entonces, Sí. No, digo, pues poco a poquito, eso me da a mí mucho gusto. Yo me quedé que estaba en la licenciatura en ciencias bíblicas. hay mucha escuela patito y más en cuestiones religiosas. Ah, sí. No somos nada careros para el nivel académico que tenemos aquí, que es universitario. Espero que no suene mal que yo mismo lo diga, pero de verdad nuestro nivel es universitario. La bibliografía, todo es en ese nivel y no tenemos los costos que tiene cualquier universidad. Los cursos son muy accesibles, eso sí lo puedo súper corroborar, ya que he andado por aquí y por allá checando estas cosas. Los precios son sumamente accesibles, se los recomiendo mucho y la verdad es que no importa si apenas están entrando como estos temas, de verdad que aquí con paciencia y ahora que ya está este bachillerato previo, pues qué mejor, de verdad. Si van a empezar así como desde cero, acá en Maná lo pueden comenzar. Y de verdad que como testimonio sí les puedo decir que Maná me dio las bases de muchas cosas, ¿no? Que ahora pues estoy trabajando un poquito ya con el tiempo y bueno, vamos, no se van a arrepentir, van a estar muy a gusto aquí platicando y con grandes personajes, ¿no? Los maestros son también buenísimos. Sí, ustedes van a ver los cintillos, ¿no? Con la información y con confianza comuníquense y pues podemos mandarles los informes. Bueno, pues no sé, yo creo que sería tiempo también ya para no quitarle más tiempo, profesor, porque si no aquí nos amanecemos platicando. Pero si quiere añadir algo más ya para irnos despidiendo. Bueno, la colección de Biblias que ahora ya supera los 3,000 ejemplares diferentes, está constituida por Biblias de todas las procedencias. O sea, no es tan preciso decirlo así, pero en aras de la sencillez. Biblias católicas, judaicas, protestantes, ortodoxas, seculares, hasta esotéricas, ¿no? Ah, sí, también esotéricas. Que una de las preguntas más recurrentes del público es ¿cuántas Biblias hay? ¿Cuál es la buena? Y esa es una de las respuestas por las que hay que venir a estudiar, ¿no? Solo adelanto que la Biblia es siempre la misma obra. Hay diferencias, sí, pero ¿por qué? ¿Qué tanto afectan o no afectan? La cuestión de los manuscritos que sustentan todo lo que la Biblia dice, probando su fidelidad de transmisión a los textos antiguos. Todo eso es lo que aquí se estudia. Y no solo tenemos alumnos de muchas procedencias, también profesores, las Biblias, por supuesto, la bibliografía, como cité hace rato. Así que creo que es parte de la riqueza, ¿no? Estudiar toda esta historia, las versiones, las traducciones. En español tenemos no menos de 50 traducciones diferentes de la Biblia. Y hay personas que piensan que solo una es buena.
Así es. No, la verdad es que la mayoría son buenas. Es cierto que hay unas deplorables que yo no les llamo versiones. Versión quiere decir traducción. Algunas no les llamo versiones, sino perversiones. Perversiones. Pero son mínimas, ¿no? Okay, sí. En general, las Biblias, cualquiera que usted tenga, está bien. Mi invitación final, no solo sea que venga, por supuesto, queremos que venga, pero todavía más importante, lea la Biblia, la que quiera, ahí en su casa, y encuéntrele la riqueza espiritual, que si no la ha leído, no la ha profundizado, pues se está perdiendo. Hay mucha gente a lo largo de la historia de cómo se transmitió y se difundió la Biblia, que tuvo que pagar con su vida, porque fue un libro también, no solo el más leído, es el más prohibido. Mucha gente fue quemada, torturada, encarcelada, por traducirlo, por llevarlo de un lado a otro, por enseñarlo. Y la gran pregunta es, ¿por qué tanta gente estuvo dispuesta a morir por él? Hace rato hablabas de por qué la Biblia es un libro más importante entre tantos libros. Decía el propio Flavio Josefo, ¿no? Un historiador judío romano, y retaba a los romanos: ¿quién de ustedes estaría dispuesto a morir por sus libros? Pues nadie. ¿Cuánta gente estaba dispuesta a morir por la Biblia? He ahí el desafío. Okay. Bueno, pues muchísimas gracias, profesor, que nos recibió con tanta calidez. Y yo encantada de volverlo a ver después de tanto tiempo. Muchas gracias. Gracias, Yasmín. Bienvenidos todos. Y a nuestros escuchas también gracias por seguirnos hasta aquí. Y pues nada, queda ahí la invitación de Maná, Museo de la Biblia. Acuérdense, también las clases son en línea, eso es muy importante, ¿no? Ya con eso llega esta información hasta el rincón más alejado, ¿no? Pueden tener estas clases que ofrece el museo. Y acuérdense, en esta semana, el día jueves y viernes, ¿no? Empieza el evento de aniversario a las 6, me parece. A las 5. Ah, ok. Creo que a las 5, pero es importante lo que nos dijo Yasmín. Hay que registrarse. Sí, hay que registrarse. Porque nuestro espacio no es tan grande y los bocadillos no van a alcanzar si no se registran. Ok. Sí, entonces, bueno, en la descripción les dejo los detalles, ¿no? La liga para que se puedan inscribir. Y pues bueno, ahí queda, ¿no? Este jueves, ¿qué día es? El 20... Bueno, el 30, 31 de julio y 1 de agosto. 30, 31 y 1 de agosto, ¿no? Ahí para que no lo olviden. En la descripción voy a dejar los detalles para que se puedan inscribir. Ah, y otra pregunta importante, ¿van a hacer algún tipo de transmisión también para que después sí, por puedan supuesto. seguir Claro. Todo se va a estar transmitiendo simultáneamente y por supuesto se queda en la plataforma de YouTube. Si no nos pudieron acompañar en la hora precisa, ahí van a estar las conferencias muy interesantes sobre varias Biblias. Se va a hablar sobre varias Biblias, sobre la interpretación del Génesis, entre otras cosas, y un concierto del coro que va a estar muy bonito. Excelente. Entonces, también es eso importante, el museo también cuenta con su canal de YouTube. Entonces, bueno, si no nos pueden acompañar presencialmente, también en la descripción voy a dejar la dirección del canal de YouTube del Museo Maná para que lo sigan. Entonces, bueno, termino como siempre diciéndoles, no se olviden de darnos like y luego también al canal de Maná Museo de la Biblia para que lo sigan, ¿no? Y pues, muchísimas gracias. Saludos, nos vemos en otra ocasión.